Mis padres no vinieron a mi boda porque estaban celebrando el cumpleaños de mi hermana pequeña. Nunca imaginé que mi día especial tendría un vacío tan grande. 2 asientos en primera fila, reservados con cintas blancas y rosas, permanecieron desocupados durante toda la ceremonia. Mi madre no estuvo allí para arreglarme el velo una última vez, ni mi padre para entregarme en el altar. En lugar de eso, estaban a más de 600 kilómetros celebrando el 10º cumpleaños de mi hermana menor, Lucía. Y lo más doloroso es que yo misma los había enviado allí. Me llamo Elena, tengo 29 años y hoy les quiero contar la historia de mi boda, pero sobre todo, les quiero contar la historia del extraño vínculo que une a mi familia. Cuando nací era la luz de los ojos de mis padres. La primera nieta, la primera sobrina, la primera en todo. Las fotografías de mi infancia muestran a unos padres jóvenes y enamorados que me miraban como si fuera un milagro. Mi madre solía contarme cómo mi padre lloró cuando me sostuvo por primera vez, y cómo ambos pasaban horas viéndome dormir, asustados de que pudiera dejar de respirar en cualquier momento. Durante 7 años, fui hija única. 7 años en los que fui el centro del universo de mis padres. Pero luego, cuando yo tenía casi 8 años, llegó Lucía. Y nada volvió a ser igual. No fue un embarazo planeado. Mi madre ya tenía 40 años y mi padre 43. Ambos tenían carreras exitosas y una vida organizada alrededor de una única hija. Lucía fue una sorpresa que los tomó completamente desprevenidos. Pero desde el momento en que supieron de su existencia, algo cambió en ellos. Recuerdo el día que me dijeron que tendría una hermana. Estábamos cenando y de repente mi madre comenzó a llorar. Pensé que algo terrible había ocurrido, pero luego ambos sonrieron y me dijeron que la familia crecería. Mi padre habló de un milagro tardío. No entendí muy bien qué significaba en ese momento, pero con los años, esa frase adquiriría un significado mucho más profundo. El embarazo de mi madre fue complicado. Los médicos le recomendaron reposo absoluto durante los últimos 3 meses. Mi tía Carmen se mudó temporalmente a casa para ayudar, mientras mi padre dividía su tiempo entre su trabajo y el cuidado de mi madre. Yo, de repente, pasé a un segundo plano. De ser el centro del universo, me convertí en una espectadora del milagro que estaba por llegar. No me malinterpreten. Nunca odié a mi hermana. Lucía era, y sigue siendo, una persona maravillosa. Dulce, sensible, con un talento natural para la música y una risa contagiosa. No era su culpa que nuestros padres hubieran creado esta dinámica desequilibrada. De hecho, mientras crecíamos, ella a menudo intentaba incluirme, compartir conmigo sus momentos especiales, casi como si intuyera que algo no estaba del todo bien. Los cumpleaños eran particularmente reveladores. Los míos solían ser celebraciones sencillas, una tarta, algunos amigos, regalos prácticos. Los de Lucía eran eventos para los que mis padres ahorraban durante meses, fiestas temáticas elaboradas, regalos extraordinarios, invitaciones que incluían a toda la familia extendida. Cuando cumplió 5 años, mis padres alquilaron un pequeño parque de diversiones para ella y sus amigos. A esa edad, yo había celebrado en el patio trasero con un pastel hecho en casa. No es que mis padres dejaran de quererme. No, nunca fue eso. Pero surgió una dinámica extraña en la que Lucía necesitaba más atención, más cuidados, más de todo. Al principio, era comprensible, era una bebé que había nacido con problemas, que necesitaba controles médicos constantes. Pero con el tiempo, esa dinámica se solidificó, incluso cuando ya no había razones médicas para ello. Lucía se convirtió en la favorita. No había otra manera de describirlo. Cada logro suyo era celebrado con más entusiasmo, cada dificultad era atendida con mayor urgencia. Y yo, que siempre había sido una niña fácil, independiente y responsable, aprendí a necesitar menos, a pedir menos, a conformarme con menos. El nacimiento de Lucía casi le cuesta la vida a mi madre. Hubo complicaciones, una hemorragia severa, y los médicos tuvieron que realizar una histerectomía de emergencia. Durante 3 días, mi madre estuvo en cuidados intensivos, y mi padre se dividía entre el área de neonatología, donde estaba Lucía con bajo peso, y la UCI donde mi madre luchaba por su vida. Yo me quedé con mi tía Carmen, quien intentaba explicarme lo que sucedía mientras ella misma trataba de entenderlo.
A mis 8 años, solo podía procesar que algo muy malo estaba pasando y que nadie tenía tiempo para mí. Cuando finalmente ambas salieron del hospital, 2 semanas después, Lucía no era solo mi hermana menor. Era la niña que casi le cuesta la vida a mi madre, la hija que nunca esperaron tener, el milagro por el que casi lo pierden todo. Y así, sin que nadie lo planeara, se convirtió en el centro gravitacional de nuestra familia. Como mis padres siempre encontraban la manera de desviar la conversación hacia Lucía. Como mis logros universitarios eran mencionados brevemente antes de pasar a hablar extensamente sobre el concierto de piano de mi hermana. Miguel se convirtió en mi roca, mi espacio seguro. Con él, podía expresar frustraciones que nunca había verbalizado antes. Él fue quien me ayudó a darme cuenta de que lo que había normalizado durante años no era, de hecho, normal ni saludable. «No es que tus padres no te quieran», me dijo una noche después de una cena particularmente reveladora con mi familia. «Es que no saben cómo equilibrar su amor por ambas». Pasaron los años. Miguel y yo nos graduamos. Él consiguió trabajo en un prestigioso estudio de arquitectura, y yo comencé mi carrera como editora en una pequeña editorial. Nuestra relación se fortaleció con cada desafío que enfrentábamos. Y después de 7 años juntos, me propuso matrimonio durante un viaje a la costa. Miguel era estudiante de arquitectura, 2 años mayor que yo. Nos conocimos en una fiesta universitaria, y desde el primer momento hubo una conexión que no pude ignorar. Era inteligente, divertido, y me miraba como si fuera la persona más interesante que hubiera conocido jamás. Pero lo que más me atrajo de él fue su forma de escuchar. Miguel escuchaba de verdad, prestaba atención, recordaba detalles de conversaciones que habíamos tenido semanas atrás. Era la primera vez que sentía que alguien me ponía en primer lugar. Nuestra relación floreció rápidamente. A los 6 meses ya sabíamos que esto era algo serio. A los 2 años, nos mudamos juntos a un pequeño apartamento cerca de la universidad. Miguel conoció a mi familia, por supuesto. Venía conmigo en vacaciones y en ocasiones especiales. Y aunque nunca lo mencionó directamente, sé que notó la dinámica familiar. A medida que crecía, aprendí a racionalizar esta diferencia. Me decía a mí misma que Lucía había tenido un comienzo difícil en la vida, que era la bebé milagro, de mis padres, que tal vez ellos compensaban el susto que habían pasado en su nacimiento. Me convencí de que era normal, que todas las familias tenían estas dinámicas complicadas. Cuando cumplí 18 años, me fui a la universidad en otra ciudad. Fue como respirar aire fresco por primera vez. Lejos de la sombra de ser la hermana mayor de Lucía, pude ser simplemente Elena. Hice amigos que me valoraban por quien era, no en comparación con alguien más. Descubrí talentos y pasiones que había reprimido. Y conocí a Miguel. «Bueno, eras muy pequeña», respondió mi madre, como si eso explicara por qué en 21 años nadie se había molestado en corregirme. La conversación continuó incómodamente. Mi madre explicó que ya habían comenzado a planear una celebración especial para Lucía, ya que cumpliría 14 años, una edad significativa según ella. Habían reservado un viaje a un festival de música en otra ciudad, algo que mi hermana había estado deseando desde hacía tiempo. «Podemos cambiar la fecha de la boda», ofreció mi madre, pero con un tono que claramente sugería que esperaba que yo lo hiciera. «Podemos intentar estar en ambos lugares, aunque estaría justo». Me quedé en silencio nuevamente, procesando. Mi boda, el día que se suponía que sería uno de los más importantes de mi vida, competía ahora con el cumpleaños de mi hermana. Y por la forma en que mi madre hablaba, ya sabía cuál evento tendría prioridad. La semana después de confirmar la fecha con el lugar de la ceremonia, llamé a mis padres para comunicárselo oficialmente y pedirles que reservaran esa fecha. La llamada fue breve y noté cierta incomodidad en la voz de mi madre. «Elena, cariño, el 20 de abril es el cumpleaños de Lucía», dijo con un tono que mezclaba culpa y reproche. Me quedé en silencio un momento. En mi mente, repasé las fechas. No, el cumpleaños de Lucía era el 22 de abril. Siempre había sido el 22. «Mamá, Lucía cumple años el 22, no el 20», respondí con seguridad. «No, hija. Lucía nació el 20 por la noche, aunque lo celebramos el 22 porque fue cuando salió del hospital.
sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante todos estos años, había creído que mi hermana nació el 22. Todas las celebraciones, todos los pasteles, todas las tarjetas de felicitación, habían sido 2 días después de su verdadero cumpleaños. Oh, fue todo lo que pude decir. No lo sabía. Fue una propuesta simple pero perfecta, un atardecer en la playa, un anillo que había pertenecido a su abuela, y la promesa de construir una vida en la que ambos fuéramos prioridad. Dije que sí sin dudarlo. Cuando llamé a mis padres para darles la noticia, estaban genuinamente felices por mí. Pero la conversación pronto derivó hacia cómo Lucía, entonces con 13 años, había sido seleccionada para un programa especial de música. La historia de mi compromiso ocupó menos de 5 minutos de la llamada de 1 hora. Miguel vio mi expresión al colgar y me abrazó en silencio. No hacían falta palabras. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación nupcial. Elegir fecha fue complicado porque queríamos que fuera en primavera, pero teníamos que coordinar la disponibilidad del lugar, del fotógrafo y, por supuesto, de nuestras familias. Finalmente, decidimos el 20 de abril, un sábado que parecía perfecto. Después de colgar, lloré. No de tristeza exactamente, sino de una extraña mezcla de liberación y resignación. Había tomado una decisión que respetaba mis deseos y los de Miguel, pero que venía con un costo emocional significativo. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos. Mi suegra se convirtió en un apoyo increíble, asumiendo muchas de las tareas que tradicionalmente habría hecho mi madre. Mi mejor amiga, Sofía, fue mi roca emocional, escuchándome cuando necesitaba desahogarme y distrayéndome cuando la ansiedad amenazaba con abrumarme. Mis padres, por su parte, seguían mencionando ocasionalmente la posibilidad de hacer algo, para estar presentes, pero nunca concretaban nada. Cada vez que hablábamos de la boda, sentía su incomodidad, su culpa, y también su alivio no expresado de que les hubiera dado permiso para no asistir. Y cuando amaneció, tenía claridad. Llamé a mis padres temprano. He decidido mantener la fecha de la boda, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El 20 de abril significa mucho para Miguel y para mí, y ya hemos confirmado con todos los proveedores. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente mi padre, hablando por primera vez sobre el tema. Pero Elena, no sé si podremos estar ahí. El viaje para el cumpleaños de Lucía. Lo sé, lo interrumpí suavemente. Y está bien. Entiendo que es un día importante para Lucía y que ustedes quieren estar con ella. ¿Estás segura?, preguntó mi madre, su voz una mezcla de alivio y culpa. Podríamos intentar asistir a ambos eventos. No, mamá. No quiero que se dividan o que corran de un lado a otro. Celebren con Lucía. Yo estaré bien. Déjame hablarlo con Miguel, dije finalmente. Te llamo mañana. Esa noche, tuve una larga conversación con mi prometido. Le conté sobre la coincidencia de fechas y sobre la sugerencia apenas velada de mi madre de que cambiáramos nuestros planes. Miguel se mantuvo sereno, pero vi la indignación en sus ojos. Elena, dijo tomando mis manos, esta es nuestra boda. Hemos elegido esta fecha por muchas razones: la disponibilidad del lugar que amamos, la temporada perfecta, nuestros horarios de trabajo. No deberíamos cambiarla. Hizo una pausa. Pero entiendo que quieres que tus padres estén presentes. ¿Qué quieres hacer? Esa era la pregunta del millón. ¿Qué quería yo? Por un lado, no podía imaginar mi boda sin mis padres. Por otro, estaba cansada de ser siempre quien cedía, quien se adaptaba, quien se conformaba con las sobras de atención y prioridad. Pasé la noche dando vueltas en la cama, repasando toda mi vida, todas las veces que había normalizado ser la segunda opción. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, fue el tío de Miguel, un hombre bondadoso que siempre me había tratado como a una hija, quien me ofreció su brazo. Sería un honor, había dicho cuando se lo pedí semanas atrás. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. Los votos que Miguel y yo intercambiamos estaban llenos de promesas de respeto, de valoración mutua, de ser siempre la prioridad el uno para el otro. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, sentí que comenzaba una nueva etapa de mi vida,
una en la que ya no sería definida por las dinámicas de mi familia de origen. ¿Me odias?, preguntó en voz baja, casi inaudible. Nunca podría odiarte, Lucía, respondí con absoluta sinceridad. Nada de esto es tu culpa. Te quiero mucho y siempre será así. Después de esa llamada, me sentí extrañamente en paz. Había algo liberador en ser completamente honesta, en aceptar la situación tal como era, sin resentimiento activo. El día de mi boda amaneció radiante. El sol brillaba en un cielo despejado, como si la naturaleza quisiera compensar de alguna manera la ausencia de mis padres. Me preparé rodeada de amigas y de la familia de Miguel, que para entonces ya sentía como propia. Sofía, mi mejor amiga, me ayudó a vestirme y se aseguró de que cada detalle fuera perfecto. «Estás preciosa», me dijo con lágrimas en los ojos. Miguel no sabrá que lo golpeó cuando te vea. Una semana antes de la boda, recibí una llamada de Lucía. Tenía entonces 14 años, pero siempre había sido madura para su edad. «Elena», me dijo con voz temblorosa, «escuché a mamá y papá hablando sobre tu boda. ¿Es verdad que es el mismo día que mi cumpleaños?» «Es el 20, sí», confirmé. «Tu cumpleaños real, aunque siempre lo hemos celebrado el 22. ¿Y es verdad que mamá y papá no irán por mi culpa?», preguntó, y pude escuchar las lágrimas en su voz. «No es por tu culpa, Lucía», me apresuré a asegurarle. «Es una decisión que todos hemos tomado. Ellos quieren estar contigo en tu día especial, y yo lo entiendo. Pero es tu boda, Elena». «¿Una boda es más importante que un cumpleaños?», insistió con la claridad moral que a veces solo los adolescentes poseen. «Cada evento es importante a su manera», respondí diplomáticamente. «No te preocupes por esto, ¿de acuerdo? Disfruta tu viaje, disfruta tu día. Yo estaré bien. No hay finales perfectos en la vida real». Mis padres no tuvieron una epifanía repentina ni cambiaron dramáticamente su comportamiento. Lucía no dejó de ser el centro de su universo. Yo no superé mágicamente décadas de sentirme en segundo lugar. Pero hubo cambios sutiles pero significativos. Mi relación con Lucía se fortaleció, libre ya del resentimiento que había estado reprimiendo. Mi visión de mí misma cambió, ya no era la hija que siempre cedía, sino una mujer que podía establecer límites y priorizar sus propias necesidades. Y quizás lo más importante, aprendí que a veces, los vacíos que dejan las personas que deberían estar ahí son llenados por aquellos que eligen estar, como Miguel, como Sofía, como la familia que hemos creado a nuestro alrededor. Lo más irónico de todo esto es que esa ausencia en mi boda se convirtió en una especie de punto de inflexión, para toda nuestra familia. Fue la primera vez que no cedí, que no me adapté, que no puse las necesidades y deseos de otros por encima de los míos. Y aunque fue doloroso, también fue necesario. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera cambiado la fecha de mi boda. Probablemente habría reforzado el patrón de toda la vida, yo cediendo, adaptándome, conformándome. Y aunque en ese momento habría evitado el dolor inmediato, habría perpetuado una dinámica que me estaba dañando lentamente. La recepción estuvo llena de amor y alegría. Bailamos, comimos, reímos. Los 2 asientos vacíos en la mesa principal fueron los únicos recordatorios físicos de la ausencia de mis padres. Recibí un mensaje de texto de mi madre a mitad de la fiesta: «Lucía está feliz con su concierto. Esperamos que tu día sea maravilloso. Te queremos». Adjuntó una foto de mi hermana sonriendo frente a un escenario. Le respondí con un simple «gracias, diviértanse» y guardé el teléfono. Han pasado 3 años desde ese día. Miguel y yo hemos construido una vida juntos que valora el equilibrio, el respeto mutuo y la comunicación honesta. Mis padres y yo mantenemos una relación cordial pero distante. Lucía, ahora con 17 años, ha hecho esfuerzos independientes por acercarse a mí, visitándonos ocasionalmente y manteniendo comunicación regular. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el amor verdadero no te hace competir por atención o prioridad. No te hace sentir que eres una carga o una molestia. No te hace dudar de tu valor. El amor verdadero te ve, te escucha, te prioriza. Mis padres no vinieron a mi boda porque estaban celebrando el cumpleaños de mi hermana pequeña.
Y aunque dolió, fue también la ausencia que me permitió estar completamente presente en mi propio día, en mi propia vida. Y por eso, de una manera extraña y retorcida, casi estoy agradecida. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.